Buenas noches con todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, en honor al tiempo voy a tratar de, bueno, primero agradeciendo su presencia, soy Jorge Reyes, soy su facilitador del curso de PBBook. Vamos a hacerlo lo más breve posible porque es un horario que creo que todos estamos sacrificando algo de nuestro tiempo con nuestra familia. Les voy a pedir, por favor, si necesitan hacer alguna inquietud, ponen la manito, alzar la mano para intervenir. Lo que sí les voy a pedir es que yo voy a hacer, primero voy a aclarar las dudas de que me enviaron en la encuesta virtual que se hizo. Voy a aclarar los dos talleres que tienen que presentar y luego voy a responder algunas inquietudes. Entonces, les pediría que si tienen alguna duda, esperemos un poquito hasta yo terminar de responder primero las inquietudes que ustedes plantearon originalmente y luego sí le daría paso a las preguntas, ¿sí? Bueno, espero, ahorita por cuestiones de tiempo vamos a comenzar, ¿ya? Voy a comenzar aclarando algunas dudas de las preguntas que me realizaron durante la encuesta. Por ejemplo, hay una de las preguntas, yo las clasifiqué, tuve algunas preguntas, las clasifiqué según la importancia y según el orden en que deberían estar respondidas. La primera, uno de ustedes me preguntó cuál es el ámbito de aplicación del PMBOK. Y la respuesta es que al ser esta una guía de mejores prácticas es genérica. Esto permite que se lo pueda prácticamente utilizar en cualquier tipo de proyecto, desde un proyecto de construcción, un proyecto de desarrollo de software, un proyecto social, cualquier tipo de proyecto. Puede ser un proyecto pequeñito o un proyecto muy grande. No hay límite que algunos decir, no, es que los proyectos solo son esos megaconstrucciones o son un desarrollo de un software muy avanzado. No necesariamente. Todo depende de lo que ustedes necesitan. Mi sugerencia es que ustedes, todo lo que necesiten planificar, que necesiten ya hacer un proceso de gestión, hacer un control, lo pueden manejar tranquilamente como proyecto y pueden usar la guía del PMBOK sin ningún inconveniente. Otra de las inquietudes que me planteaban es, ¿en qué se diferencia el PMBOK de otros, algunos me dijeron de otro estándar? Hay que aclarar una cosa, el PMBOK no es ningún estándar, no es ningún método, no es ninguna metodología. Realmente es una guía de mejores prácticas. ¿Qué significa esto? El PMBOK, tiene el organismo que es el PMI, ¿no? El Project Management Institute, que es el que agrupa a miles, no son cientos, son miles de administradores de proyecto. Y en este caso lo que se hace es se recoge toda la experiencia de todas esas personas en una guía. Por eso es genérica. Pero, o sea, si algún rato dicen, ¿es una metodología? No es una metodología. No es un método, no es un estándar, porque algunos también confunden que el PMBOK es un estándar. No es un estándar, es una guía de mejores prácticas. Y a veces tiene una ventaja, ¿no? El hecho de que es una guía significa que no es mandatorio. El PMBOK te da ciertos lineamientos y te dice, usted aplique esto. Esto es lo que ha funcionado en los mejores proyectos a nivel mundial. Recoge la experiencia, son, yo diría, cientos de miles de horas de experiencia que se recogen en un libro. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes se van a alimentar de lo mejor, del mejor conocimiento de las personas que son expertas en proyectos a nivel mundial. Entonces, es una guía de mejores prácticas. Y otra cosa, no necesariamente ustedes tienen que aplicar todos no me acuerdo, son 62 documentos que tiene la guía del PMBOK, no necesariamente en un proyecto tienen que aplicar todo. Tienen que aplicar lo que sea más conveniente para ustedes. Otra de las preguntas que me hacían y me llamó un poco la atención, dice, ¿por qué no se implementa el PMBOK en los proyectos gubernamentales? Bueno, yo asumo que hay varias razones. Entre ellas, la una es la falta de conocimiento de las personas que tal vez están en los cargos altos, no saben que existe esta guía de mejores prácticas solo para proyectos. De lo que la experiencia que yo tengo, yo veo que, bueno, me parece que Semplaves emitió una guía que se debe usar marco lógico. El marco lógico, yo lo he usado un poco,
es bueno sobre todo en la parte de planificación, pero no llega a cubrir lo que tiene, por ejemplo, la guía del PMBOK, que es la parte de ejecución, la parte de manejo de riesgo, la parte de manejo de interesados. Entonces, la guía del PMBOK es una guía de mejores prácticas que abarca muchos campos. Entonces, yo creo que esa es otra de las razones también. El marco lógico es muy bueno como herramienta para la parte de planificación, tranquilamente se engancha con lo que nosotros tenemos en la guía del PMBOK y sería súper bueno combinar estas herramientas, combinar este tipo de conocimientos. Otra cosa también importante dentro del PMBOK es que a ustedes no los restringe a que deben usar una u otra herramienta. El PMBOK en ese sentido es súper abierto. Si ustedes, por ejemplo, digamos, dentro de las herramientas que se usan en el PMBOK está el criterio de expertos, está Ishikawa, están lo que son brainstorming, lluvias de ideas. Pero si ustedes tienen una herramienta, por ejemplo, digamos que usted dentro de su institución tiene una herramienta que se llama juegos creativos, por inventarme algo. Ustedes lo pueden incorporar tranquilamente en cualquiera de las etapas que ustedes necesitan. Entonces, no los limita a hacer solo de una forma. Por ejemplo, a diferencia de lo que pasa con las ISOs son mandatorias, ustedes tienen que cumplir todo lo que está establecido en la ISO. El PMBOK te dice, usted guíese por esto, tome en cuenta esto, vea de lo que existe a nivel mundial, de la experiencia de los mejores administradores de proyectos, qué le sirve y úselo, ¿sí? Entonces no es mandatorio, no significa que ustedes pueden hacer como ustedes quieran. Si ustedes se guían por el PMBOK, les va a ir mucho mejor que si lo hicieran empíricamente. Ustedes ya vieron algunas de las causas por las que fracasan los proyectos y entre ellas estaba que algunos tienen sus propios métodos de hacer los proyectos. En la experiencia que yo tengo, bueno, si tuviéramos más tiempo les contaría muchas cosas, pero vamos a tratar de ser súper breve, ¿ya? Alguien me preguntaba, me decía, Jorge, ¿existe un checklist para el PMBOK? Y la respuesta es, realmente el PMBOK como usa esta herramienta. Dentro de las herramientas que usa el PMBOK te recomienda un checklist. Y sobre todo, un checklist puede ser súper útil cuando tú necesitas hacer, por ejemplo, validación de entregables. Cuando tú necesitas, por ejemplo, quieres establecer ciertos criterios, tú con anticipación dices, a ver, para yo recibir un producto yo necesito que cumpla esto y esto, ¿no es cierto? Entonces tú ya tienes con anterioridad definidos los criterios de aceptación de algún entregable. Yo me recuerdo que en alguno de los otros cursos que yo dictaba, alguien me decía, Jorge, pero yo puedo poner algo de eso. Si yo defino un proyecto en mi institución y yo soy el responsable del proyecto, yo podría poner eso, yo le decía sí. Cuando ustedes establecen sus TDRs, la mayoría son servidores públicos, lo que vi. Apaguemos los micrófonos, por favor. De lo que yo vi en las presentaciones, la mayoría son servidores públicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes definen unos TDRs, ustedes pueden poner los TDRs tienen que ajustarse a las listas de verificación. Entonces, ustedes ya definen los criterios de aceptación. Entonces, en el momento de que algún proveedor, ya ustedes declaran ganador a alguno de los proveedores, ustedes le dicen, a ver, señor, muy bien, para yo recibirle su entregable, usted tiene que cumplir, por ejemplo, el criterio de calidad tiene que tener esto, tiene que cumplir la norma. Y en tanto, los tiempos de respuesta, si están haciendo un desarrollo software, ustedes tienen que hacer, a ver, los tiempos de respuesta tienen que ser del orden de 5 milisegundos con una carga de 500 usuarios concurrentes. Ustedes ya definen los criterios de aceptación. Entonces, en ese sentido, a la respuesta a la pregunta si debe existir un checklist, yo les digo que es muy recomendable. Otra cosa importante, para yo tener un checklist, yo necesito tener una buena planificación. Vamos a ver algunos, me parece que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí les voy a dar una pauta que incluso podría ser hasta una pregunta de prueba o de algún examen, ¿no es cierto? Existen varias razones por las cuales los proyectos fracasan. De mi experiencia, hay 3 que son fundamentales. La primera, una incorrecta identificación de interesados. Y me parece que eso también les puse en uno de los videos que hicimos en la primera sesión. Si ustedes no definen correctamente sus interesados, su proyecto se puede caer. Y ténganlo por seguro, si ustedes dejaron de lado a alguien muy importante,
les puede hacer caer su proyecto. Otra de las razones por las cuales los proyectos fracasan es por una mala planificación. Si ustedes no hicieron la planificación de forma correcta, casi seguro que su proyecto va a ir mal. Y conforme avanza, se va a ir empeorando. Mi recomendación, sobre todo en los cursos presenciales, y aquí lo traslado a ustedes en este curso virtual, es planifiquen. El tiempo mejor invertido en un proyecto es el dedicado a planificación. Un consejo. Yo sé que a la mayoría les haber pasado alguna vez que les pidieron, necesito que me ayudes con este proyecto para el viernes. Típico. El sector público pasa mucho. A mí me pasó alguna vez también eso. Entonces, me dicen, ¿y ahora, ¿y cómo hago? Si a mí me dan esa disposición y yo tengo que cumplir, sobre todo, no sé si había alguien en la parte militar. Dice, es orden y yo tengo que cumplir. Y mi consejo siempre es el siguiente. Ustedes cuando dicen, para el viernes, ustedes dicen, de la próxima semana, entonces comiencen a negociar el plazo más largo posible. Si a pesar de que ustedes tratan de negociar un plazo lo más largo, ¿no es cierto? Y no les permiten, ustedes tienen que llegar a decirle, verán, si yo no hago una buena planificación, las posibilidades de que el proyecto vaya mal son muy altas. Yo les recuerdo de que no solo yo soy responsable, sino que usted como autoridad también va a ser responsable de que el proyecto no sea exitoso. ¿Sí? Entonces es un consejo, son las cosas que uno va aprendiendo de la vida y que quiero compartirles, ¿no? O sea, aunque sea por este medio. Alguien me hacía otra pregunta, espero que estén las personas que plantearon las preguntas. Me dice, el ciclo de un proyecto, ¿hasta dónde llega? Hasta la operación, llega hasta el mantenimiento. Y la respuesta es la siguiente. Si ustedes revisaron el material, se deben recordar que dice, un proyecto es un esfuerzo temporal. Cuando nosotros hablamos de un esfuerzo temporal, ¿qué significa? Que debe tener acotado un inicio y un fin. Si el proyecto comienza el 1 de febrero y termina el 31 de diciembre, esa es la duración del proyecto. Un error común que existe, y yo lo he visto, es que algunas veces definen un proyecto y dicen, pero este también incluye el mantenimiento. Ese es un error. El proyecto debería ser toda la fase de conceptualización, la parte de diseño y la parte de puesta en operación. Hasta ahí debería durar su proyecto. Una vez que ustedes ya ponen el proyecto en operación, o sea, ya lo entregaron, podría ser otro proyecto lo que sea la parte de operación. Si ustedes necesitan hacer mantenimiento, eso debería ser otro proyecto. Porque si no, si ustedes lo definen, es hasta todo el ciclo de vida hasta que prácticamente se declara el producto o servicio sea obsoleto, salga al mercado, nunca van a terminar. Entonces es un proyecto mal acotado. Es un error muy grande, es un error muy común. Entonces, mi consejo es cuando ustedes definan un proyecto, definan claramente inicio y fin. Si después, posterior a eso, hay un mantenimiento, hay controles de calidad, existen otras cosas nuevas, defínanlas como proyectos complementarios. Pero su proyecto se acaba cuando ustedes entregan su producto o servicio por el cual definieron el proyecto. ¿Sí? Alguien me hacía una pregunta, parece que no había leído el material todavía. Me decía que quiere que le hable un poco de los grupos de procesos y de las áreas de conocimiento. Bueno, existen 5 grupos de procesos, ¿no? El grupo inicio, el grupo de planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿no es cierto? Y las áreas de conocimiento son 10. Si ustedes revisan el material, eso está dentro del material. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el curso. Entonces, en este momento no sería el momento adecuado para tratar de algo que está en el material como tal, ¿no es cierto? Bueno, y las otras... Una pregunta. Dime. Sí, buenas noches. Germán Uyaguari les saluda. Sí, disculpa por haber entrado recién, tuve problemas al ingresar. Estaba escuchando lo que sobre la tarea de poner el proyecto un inicio y un fin. Ajá. Entendemos que un proyecto es, pues, su etapa de planificación, preinversión, estudio de factibilidad, sin infinitivo, la inversión que llamamos la ejecución de la obra. Pero el proyecto no termina ahí, o sea, termina la obra, pero viene la etapa de operación y mantenimiento. ¿Llegamos hasta ese punto o solamente hasta cuando concluye la obra?
ver ya, Harman. Lo que pasa, tú diste una serie de etapas, pero eso no son las etapas que se definen dentro de un proyecto en la guía del PMBOK. Eso es un proyecto de la forma de la concepción tradicional. Cuando tú defines un proyecto usando las mejores prácticas, la guía del PMBOK, tú vas desde la parte de concepción hasta la entrega del producto o servicio. Una vez que tú lo pones en operación, eso debería ser otro proyecto, porque si no, no vas a tener, si, por ejemplo, si tú dices, digamos que tú estás elaborando una maquinaria, ¿no es cierto? Vas desde el diseño hasta la entrega de la maquinaria. Si tú dices, no, es que yo también necesito que verla, operar la maquinaria y después le vas a hacer mantenimiento, ese proyecto no va a acabar nunca. Entonces, no cumpliría el requisito de un proyecto que debe tener un inicio y un fin. Por eso cuando estaban las definiciones decía que es un esfuerzo temporal. ¿Por qué es temporal? Porque tiene inicio y fin. ¿Sí? A ver, verán, bueno, lastimosamente algunos que entraron un poquito más tarde, yo sé que algunos ya, los grupos estaban conformados, yo espero que estén trabajando ya. Está el taller, creo que tienen que entregar hasta el día jueves, me parece, miércoles, jueves, no me recuerdo bien la fecha, ya. Entonces, vamos a trabajar. Les voy a aclarar un par de cositas porque son las dudas típicas que les pasan en los talleres. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ir al acta de constitución, ¿ya? Sí, sí la pueden visualizar, ¿verdad? Ya, listo, verán. Cogí un ejemplo de uno de los cursos anteriores que está un acta de constitución. Si ustedes observan aquí, bueno, esta es la información básica, es la común, ¿no es cierto? No creo que tengan ningún problema para llenar esa información de aquí, ¿sí? Las fechas, el nombre, el cliente, la justificación. En general, la mayoría no tiene ningún inconveniente en esta parte de aquí. Hay una pregunta, disculpen, hay una pregunta. Ahí habla de la justificación y descripción del proyecto. Sí. Más abajo dice breve descripción del proyecto. Uh-huh. Como que se repite el tema ahí. Sí, lo que pasa es que aquí tú vas a desarrollar un poco más lo que estaba en la parte de justificación. Yo quiero hacer énfasis en dos cositas que son súper importantes y que generalmente es donde la mayoría tiene inconvenientes. Y la una es lo que tiene que ver con la parte de los criterios de éxito. Le voy a poner en rojo para que lo visualice mejor. Cuando nosotros hablamos de los criterios de éxitos, aquí hay un dato que es súper importante y que muchos se equivocan. Los criterios de éxito deberían ser cuantificables, ¿ya? ¿Qué significa cuantificables? Que yo debo tener un número, algo numérico. Miren, yo por ejemplo le modifiqué un poquito así de forma rápida. Un criterio de éxito en lo que se refiere al presupuesto. ¿Sí ven? Dice, no debe superar un 2% lo establecido. Entonces, yo considero que un proyecto es exitoso si no rebaso lo que planifique el presupuesto. Digamos que yo tenía $1.000.000, ¿no es cierto? Ya, un 2% adicional deberían ser, ¿cuánto? 20.000, ¿no es cierto? Entonces, si no pasa de 1.000.000, 20.000, si yo lo terminé ejecutando con un presupuesto de 1.000.000, 20.000, diría que ese proyecto es exitoso, porque no pasó el límite que yo le establecí. Algunos, por ejemplo, dicen que el presupuesto no exceda lo planificado. ¿No exceda en cuánto? ¿Sí? Porque puede ser que si excede en 1, o en 2, en un 5, o un 10, todavía puede ser exitoso. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, ponen el criterio de éxito, que el presupuesto, para mí sería súper exitoso si llega a usarse hasta el 95% del presupuesto. Significa que tuve un ahorro. En lo que tiene que ver con la parte de tiempo, igual, miren, observen que yo siempre pongo números. ¿Sí ven? Aquí yo digo, el tiempo de ejecución del proyecto sea máximo 100 días calendarios. Digamos que yo planifiqué 90 días, pero le doy una holgura de 10 días adicionales. Entonces, si no se pasa de 100 días, yo digo que para mí ese proyecto es exitoso en el tiempo. ¿Ya? Voy a ir resaltando. Mire, y aquí este es un proyecto de turismo. Era en la época cuando hubo el terremoto en Manabí. Y aquí yo, por ejemplo, pongo otra cosa, ¿no? Un criterio de éxito del proyecto. Podría poner, por ejemplo, calidad. Digamos, si yo estuviera haciendo algo de construcción, yo diría, el proyecto sería, la parte de lo que tiene que ver con el componente calidad, sería exitoso si se aplica la norma INEN, digamos. No escucho. Apaguen los micrófonos, por favor, ¿sí? No tenemos mucho tiempo. Voy a tratar de hacerlo más breve para que se vayan a descansar ahí todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ven que siempre pongo números.
Y esa es la clave para yo poder cuantificar algo exitoso. Tengo que tener algo contra qué comparar. Si yo digo, es un criterio de éxito si cumple los estándares establecidos. Pero los estándares, ¿en qué sentido? Sí, es un criterio de éxito si cumple el calendario, ¿ya? Pero si no tengo un límite, una holgura contra lo cual yo comparar, es un poco ambiguo. Verán, aquí vamos a jugar un poquito con esto y les voy a decir, mire, supongamos que me entregaron el proyecto dentro del tiempo establecido que eran 100 días, ¿ya? Entonces todos diríamos, wow, es un proyecto exitoso porque cumplió el tiempo. Pero ¿qué pasa si aquí se pasó en un 100%? Puede ser exitoso en tiempo, pero ya no es exitoso en el presupuesto. Entonces, para que el proyecto sea exitoso como tal, debería satisfacer todos los criterios de éxito que yo establecí aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Y otra cosa en la cual generalmente tienen problemas es en lo siguiente. Ya, cuando nosotros definimos un acta de constitución, recuérdense que el acta de constitución es el documento que permite que se ejecute un proyecto. Si no hay un acta de constitución, el proyecto todavía no tiene, no se le ha dado el visto bueno para que empiece. ¿Sí? Todavía, si no hay un acta de constitución, es como que el proyecto todavía no está autorizado. Cuando se elabora el acta de constitución, según la guía del PMBOK, ahí recién se puede comenzar a ejecutar un proyecto. Miren, esto de aquí va a ser otro taller, la parte de riesgos. Aquí dice, por eso, riesgos generales. Cuando nosotros hagamos el taller de riesgo, vamos a ver que van a haber muchos más riesgos que los que están establecidos aquí. Aquí también tengo un cronograma de hitos principales. Bueno, recuérdense que un hito es algo clave, marca algo clave dentro de un proyecto. Puede ser un entregable, puede ser un punto de control. Y otra cosa que es una característica de un hito es que debe tener una duración cero, ¿no? Por si acaso. Son cosas que ustedes deberían conocer, al menos en la parte de proyecto. Y aquí hay algo que es súper, súper importante y está dentro del material que yo les di, es el nivel de autoridad del director del proyecto, ¿ya? Yo he visto proyectos que han fracasado porque en ningún lado se definió el nivel de autoridad del director de proyecto. ¿A qué se refiere eso? Supongamos, cuando nosotros, bueno, hay otras, en la guía del PMBOK, los que han tenido la oportunidad de trabajar con la guía del PMBOK, saben que es complejo, ¿no? Es un libro de 700 y pico de hojas, ¿ya? Y eso es solo de resumen, de ahí es mucho más. Entonces existe una cantidad de cosas, una cantidad de información. Yo he tratado de resumirle, por ejemplo, esta es una guía que a mí me gustó mucho, este es un modelo de acta de constitución que me gustó. Tiene, ustedes observan, aquí son apenas 3 páginas. En 3 páginas tienes toda la vida, obra y milagro del proyecto. Sabes, desde la justificación, tienes el presupuesto, tienes los riesgos, tienes cronogramas de hitos y tienes esto que es súper importante, el nivel de autoridad. En muchos casos a los directores del proyecto, por ejemplo, no le permiten ni siquiera hacer esto, ni siquiera programar reuniones con gerentes funcionales. ¿Qué es un gerente funcional? Un gerente funcional, por ejemplo, es si yo estoy en una fábrica de autos, ¿no es cierto? Y a mí me encargan que yo diseñe un nuevo modelo de auto. Un gerente funcional, por ejemplo, podría ser la persona de la parte eléctrica, ¿sí? Si la fábrica de autos tiene un gerente de la parte eléctrica, ese es un gerente funcional. Si tiene un mecánico, el gerente de los mecánicos es un gerente funcional. Entonces, por ejemplo, yo he visto casos en los cuales el director del proyecto ni siquiera puede programar reuniones con otros gerentes. Y decir, pero ¿y por qué? Porque así lastimosamente se definió el nivel de autoridad del director del proyecto cuando se hizo el acta de constitución. Miren, esto de aquí es uno de los problemas graves. A mí me ha pasado un par de veces, ¿no es cierto?, con proyectos. El director de proyecto no puede negociar con los gerentes funcionales, los miembros del equipo. Te dicen, hazte cargo de este proyecto, vas a tener personal, pero tú no puedes negociar. No, ¿sabe que yo necesito que Jorge Reyes trabaje conmigo? No, te vamos a dar a Pepito Pérez, que es el que está desocupado. Y como no te definieron ese nivel de autoridad, tú no puedes negociar y tienes que trabajar con el personal que te asigna. Entonces imagínense lo que significa eso en la práctica. Ya, bueno, ¿alguna inquietud hasta este momento para pasar al siguiente taller, por favor?
Ahorita es el momento que pueden preguntar, por favor, al respecto, ¿ya? Si no me preguntan, yo avanzo. Los que han estado trabajando en el acta de Tutor, constitución. buenas noches. Las preguntas parece que le están haciendo en el chat. A ver, no estoy viendo el chat. A ver, déjame ver. No estoy viendo el chat. Estaba justo pidiéndoles que las preguntas. A ver, tengo una. Sí, yo le preguntaba buenas noches Ya veo, ya. que si los criterios de éxito luego son aquellos que se pueden convertir en el alcance mismo del No, proyecto. a ver, Lorena, aclarándote. Un criterio de éxito es algo que tú vas a verificar para ver si tu proyecto es exitoso. El alcance no, el alcance es lo que tú definiste originalmente dentro de lo que está la justificación, los objetivos. Esos son los que son el alcance, ¿no? Cuando tú defines un alcance, le indicas, mire, haciéndolo gráficamente, las personas que hemos jugado fútbol, bueno, todos han visto una cancha de fútbol, ¿no es cierto? El alcance sería el trazado de la cancha, ¿ya? Entonces tú dices, a ver, tiene tanto de largo, tanto de ancho, debe tener un césped de este tipo, los arcos deben tener esta medida. Ese es el alcance, ¿sí? Así se define. Entonces, los criterios de éxito lo que te van a permitir es, una vez que tú ya implementas tu proyecto, verificar si lo hiciste de manera exitosa o no, ¿sí? A ver, hay otra pregunta que me dicen si un líder de proyecto es lo mismo que un director de proyecto o no. Son términos que muchas veces se confunden. Por ejemplo, algunos dicen el líder, otros dicen el gerente del proyecto. Y no, realmente no son. Por ejemplo, cuando un término que usan muchos es el gerente del proyecto. Y dicen el gerente de proyecto, el director del proyecto es lo mismo, y en la práctica no. Un gerente de proyecto lo que hace es ejecuta el proyecto en función de los recursos que tiene. Él no negocia adicionales, no hace cosas más allá. Un gerente de proyecto solo es reactivo. Un director de proyecto va más allá. Un director de proyecto es proactivo. Un director de proyecto va tomando, por ejemplo, si ve que su proyecto se comienza a desviar, genera reuniones con el patrocinador, busca recursos adicionales, negocia con gerentes. Entonces, el rol de un director de proyecto va mucho más allá que un gerente de proyecto o un líder de proyecto. No sé si hay alguna otra inquietud. 3 minutos más para inquietudes. Sí, ahorita aprovechen de preguntar los que estaban trabajando. A ver, Jessica, tú estabas pidiendo la palabra. Dime, por favor. Jessica Guevara. Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Se arrepintió? ¿No hay más inquietudes? Bueno, como no me dicen nada, voy a avanzar un poquito con el siguiente taller. Una pregunta, digamos, no una pregunta, sino el director del proyecto sería como un superintendente del proyecto también. Sabes que ese término no lo ubico dentro de la guía del PMBOK, no existe ese término, pero existe el término de director del proyecto que es la máxima autoridad dentro de un proyecto. Es lo que te puedo decir. Claro, porque muchas se utiliza también ese término o esa denominación, superintendente de obra, superintendente del proyecto. Bueno, ya depende. Aquí, recuérdense que nosotros estamos en función del estándar de lo que dice la guía del PMBOK, ¿no es cierto? Entonces estamos usando los términos estándares del PMBOK, ¿sí? Listo. Una pregunta, por favor. A ver. Este tema de utilización de este aplicativo PMBOK está establecido en función a lo que establece las normas de control interno en función a los proyectos. O sea, ¿está enfocado en eso? A ver, no. Acuérdate que la guía del PMBOK es una guía de mejores prácticas, ¿sí? La norma de control interno no te dice qué puedes usar y qué no debes usar. Te da ciertos lineamientos y ciertos procesos que tú debes utilizar. Si tú usas lo que está establecido, lo que te recomienda la guía del PMBOK, cuando tú vayas a hacer una auditoría en función de lo que te establece la Contraloría, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque la guía del PMBOK no es una metodología, pero te da la forma correcta de administrar un proyecto. Te dice, guarda lecciones aprendidas, registra sucesos importantes dentro de tu proyecto, define bien, por ejemplo, documenta la información. Entonces te das cuenta, este es un apoyo cuando tú tengas una auditoría. ¿Sí? Es más un apoyo a la administración más que una aplicación de la normativa específica que es las normas de control.
podría hacer A ver, tendrían que hacer las dos cosas al mismo tiempo. te aclaro, no es solo la administración, no es a la gestión. La gestión va mucho más allá de la administración, ¿sí? Va de la concepción, la resolución, todo lo que es la conceptualización, va todo, ¿no? La guía del PMBOK es de inicio al fin. Esa es la diferencia, por ejemplo, con metodologías como el marco lógico. Este es mucho más amplio, ¿sí? Ya. A ver, tengo 10 minutos antes que se me acabe la reunión. Ahorita, como no pude usar la que nosotros tenemos, voy a compartirles el segundo taller, ¿sí? A ver, vamos a... Miren, ese es el segundo taller que tienen que hacer, el registro de interesados. Y yo sé que algunos puede ser que estén con algunas inquietudes justo respecto a esta parte de aquí, este taller. El acta de constitución creo que es un poquito tal vez más tranquila, tal vez tengan menos inquietudes. Ya. Antes de que me pregunten, por ejemplo, el ID es, la S es por stakeholder, ¿no? ¿Ya? Si ustedes ven la matriz de acá, dice, el S1, el stakeholder 1. Ya, así. ¿Cómo se llama este stakeholder? El alcalde. Cogí un ejemplo genérico, ¿no es cierto? Aquí yo les traté de hacerle una guía pequeñita. Si ustedes observan en la parte alta, tienen una, digamos, no simbología, ¿no? Sino una guía de qué podrían poner, ¿no? Este es un involucrado, ¿de qué tipo? Es interno, es externo, es de gobierno. No necesariamente lo que yo les he puesto es lo único. Por ejemplo, ustedes podrían poner que es un interno del proyecto. Podrían poner qué clase es un interesado de gobierno central, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes definen miren, aquí, en lo que tiene que ver con la parte de actitud, dice que está a favor del proyecto, está en contra o está neutral. En la parte que tiene que ver con el poder, es alto, medio, bajo. Ustedes ven que aquí es cuantificable el interés alto, medio, bajo, poder más interés. Ya. Aquí les quiero aclarar una cosita. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las razones por las cuales muchos proyectos fracasan es cuando no se realiza una correcta identificación de interesados? Aquí es el momento de hacer la identificación, ¿sí? Justo en este registro, ustedes deben ver todos los involucrados. Y aquí un consejo, porque algunos van a comenzar a decir, pero son miles. Ya. Traten de agrupar. En la medida de lo posible, traten de agrupar a sus interesados. Por ejemplo, cojamos el Metro de Quito. Digamos un ejemplo del Metro de Quito, ¿cierto? Imagínense cómo podría yo agrupar a todas las personas, los usuarios del Metro de Quito. Un criterio podría ser usuarios, ¿no es cierto? Si ven, aquí por ejemplo podría decir usuarios del metro, ¿no es cierto? Ya. Y pongo genérico. Si se dan cuenta, este es un nombre genérico para este stakeholder, pues digamos que es el stakeholder 02. ¿Sí? ¿De qué tipo es? Es externo. ¿Cuál va a ser la actitud ante el proyecto? De ley deberían apoyar, ¿no es cierto? Se supone. Ya. ¿Cuál va a ser el poder? Ellos en este caso van a tener muy poco poder, ¿sí? Van a tener mucho interés. Poder porque ellos no pueden influir tanto, ¿no es cierto? Digamos, el poder de ellos puede ser un 2. El interés, un 5. Poder más interés, un 7. ¿Qué estrategia? Aquí, cuando nosotros hablamos de estrategia, básicamente se refiere a la estrategia de comunicación. ¿Qué tipo de estrategia de comunicación voy a tener con los usuarios del Metro de Quito? Digo, ¿genérica o específica? Genérica significa de que se va a aplicar para todo mundo. Entonces yo digo, voy a hacer una estrategia genérica, ¿por qué? Porque no le voy a ir de uno en uno. Por ejemplo, en este caso, el alcalde tiene una estrategia específica. ¿Por qué? Porque le voy a mandar informes, le voy a mandar correos, voy a tener reuniones, dependiendo de lo que yo defina, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para los usuarios del metro voy a hacer una estrategia genérica. Por ejemplo, una estrategia genérica, eso lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Aquí observan ustedes que existe una matriz de comunicación, que esa está más detallada. Esa la vamos a hacer con uno de los talleres posteriores. Pero aquí solo voy a definir si voy a usar una estrategia genérica o una estrategia específica. Cuando se arma este taller, aquí viene, al menos en presencial me pasa siempre, ¿no? Me dice, Jorge, ¿cuál es la diferencia entre necesidades, expectativas y deseos? ¿Ya? Entonces la respuesta, justo antes que me hagan esa pregunta es, la necesidad es lo que yo realmente necesito del proyecto. Entonces, para el usuario del metro, ¿qué necesito? Transportar. ¿Ya? Transporte. Eso es lo que ellos necesitan.
La expectativa. La expectativa es algo un poco más ambicioso, ¿no es cierto? ¿Qué esperan del proyecto de transporte? Rápido. Rápido y económico, ¿no es cierto? Ya. Miren. ¿Cuál es el deseo? El deseo es algo más ambicioso. ¿Qué soñaría? Yo digo que sea, a ver, necesito, como usuario, necesito que sea rápido, económico, y me interesaría, yo quisiera que en el metro hubiera Wi-Fi. ¿Sí ven? Y así voy trabajando. Entonces, por ejemplo, digamos, un stakeholder, en este caso, cojamos el mismo ejemplo del metro. Digamos, Ministerio de Ambiente. ¿Ya? Miren, observen que yo estoy poniendo cosas genéricas, y esa es una recomendación. Cuando ustedes definan involucrados, stakeholders, traten de definir siempre genéricos, no específicos. No por ejemplo, aquí no ponga alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda. No, alcalde de Quito. ¿Sí? Algún rato cambian y sigue el stakeholder, sigue igual. Es un error común que yo he visto que muchas veces ponen los nombres de las personas y después no se saben qué función tenía. Si ustedes quieren, por ejemplo, dice Ministerio de Ambiente y aquí ustedes ponen el director de normativa, por ejemplo. Ya, si quieren tener un detalle más amplio. Y así. Y así van construyendo su matriz de interesados, su registro de interesados. Aquí una cosita adicional. Cuando nosotros definimos poder e interés, ¿sí? Yo tengo influencia y control. En esto no hay mucha... en la práctica, generalmente son estos dos parámetros. Esto no necesariamente tiene que quedar así. Si ustedes, cuando ustedes están definiendo su taller, se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Yo creo que la influencia es el 50%. El control también debería ser el 50%. Y lo que yo he visto que en la práctica, cuando hacen los talleres presenciales, tienen a veces conflictos en la parte de aquí. Dicen, no, pero es que para mí lo más importante no es lo económico, para mí lo más importante es lo social. Entonces, el peso de lo económico debería ser solo 30 y lo social 40. ¿Sí ven cómo van cambiando los datos en función de los cambios que yo hago? Porque estaba parametrizado. Eso definan ustedes. Aquí se utiliza una ponderación del 1 al 5, ¿ya? No igual, no significa de que deben exactamente ponderar del 1 al 5. Mi recomendación es usen la ponderación del 1 al 5. La guía de PMBOK les recomienda que lo hagan del 1 al 5. Si alguien se siente cómodo con el 1 al 10, hágalo del 1 al 10. Ustedes definen los criterios. Así más o menos van a ir llenando. Otra cosa, si ustedes quisieran, podrían combinar estas dos matrices en una sola. O sea, significa que esta parte de aquí, ¿sí? Esta matriz de acá, toda esta matriz, la podrían poner aquí, si quieren. Ya depende cómo sea. Entonces, los talleres, me envían un único taller por grupo. No necesito que cada persona envíe un taller, si al final es lo mismo. Pongan el nombre de quienes trabajaron, porque a veces me ha pasado que hay grupos en los cuales una persona nunca se asomó, entonces ya depende de ustedes si lo ponen como el grupo o no lo ponen como el grupo. Si yo veo que hay un grupo de 5 y ponen los nombres de 4, significa que el quinto no trabajó. Ya. Si todos los talleres son en grupo, ¿no? Por si acaso, todos los talleres, toditos, son, me parece que como, no me acuerdo si son 5 talleres en todo el curso. Todos los talleres son en grupo. Entonces, ya los grupos estaban conformados y necesito un solo taller por grupo. Igual, cuando ustedes definen, yo voy a tratar de calificar lo más pronto posible los talleres para retroalimentarles, ¿no? Porque los talleres son concatenados. Ustedes parten de una cosa y el siguiente taller depende mucho del anterior, ¿sí? Ya estamos cerca de terminar. Si tienen alguna inquietud, por favor, háganla ahorita. Aprovechen ahorita. La matriz del taller 2 es tenemos que enviar todas creo que son 5 pestañas o, no. Como decía usted, podemos unificarle en... No, dice interesados. Ok, perfecto. Lo que pasa es que ahí las otras pestañas son los siguientes talleres de las siguientes sesiones. Ok. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a trabajar con ese único archivo. Bueno, serían dos, ¿no? El primero, el que tienen del acta de constitución. Y bueno, y después vamos a trabajar con un proyecto que es el siguiente taller. Y el Excel, ¿no? En el mismo Excel van haciendo todos los talleres, ¿sí? En el mismo. Yo voy a tratar de retroalimentarles. Si ustedes me envían, digamos, el miércoles, voy a tratar hasta el jueves, ya retroalimentarles, decirles, ¿sabe qué? En este taller deberías haber corregido esto o esto de acá, ¿sí? ¿Alguna otra?
Dime. No sé si sería factible que se pusiera los números de teléfono porque en la matriz solo estaban los correos. Claro, ahí es cuestión de Ya que nos queda 2 días para hacer el deber y yo soy una sola persona en mi institución, no tengo ni siquiera compañeros. Pero yo les publiqué los correos, debieron ya haberse organizado, porque ya algunos grupos ya están organizados, ya tienen, entre ellos se han compartido los teléfonos y todo, ¿no? Eso ya es cuestión de organizarse. Recuerden que aquí van a ser compañeros hasta el fin del curso. Sí, cualquier persona de grupo puede cargar el trabajo, ¿no? No necesariamente, no hay alguno que esté definido como líder del grupo, ¿no? Cualquier persona, con que alguien lo suba ya es suficiente. En el momento que yo califico, la nota les va para todos igual. Igual, cuando yo les retroalimento, ese taller lo pueden mejorar para el siguiente grupo, para el siguiente taller que presenten, ¿sí? Entonces, al final, yo voy a tratar de retroalimentarles y cada vez van a ir puliendo ustedes su proyecto. Alguien me decía, Jorge, ¿por qué no nos das un ejemplo completo? Yo les decía que la mejor forma de aprender es haciendo. Si yo les doy un ejemplo completo, yo les aseguro que van a copiar y no van a entender. En cambio, ahorita cuando van a comenzar a hacer, se van a poner hasta en consenso, ¿no? Van a discutir, van a negociar y van a aprender mucho más. Yo les aseguro de mi experiencia, la mejor forma de aprender es haciendo. ¿Alguna otra inquietud? Sí, una pregunta. O sea que para este taller 1, los entregables o productos, llamémoslo así, es el acta de constitución del proyecto y la materia de el interesado. registro de interesados, nada más. Sí, son esos 2 talleres. Las fechas okay. Están definidas, las fechas están definidas en cada taller, ¿no? Si ustedes le dan doble clic en el taller, ahí les indica cuál es la fecha máxima de entrega. Me parece que estaba hasta el miércoles. Me parece que está hasta el miércoles. Ajá. No se olviden que mañana tienen que dar me parece que la evaluación es esta mañana. Son 5 preguntas, solo son 5 preguntas de selección múltiple, ¿no? No tienen que escribir ni nada, ¿no? Selección múltiple. Léalan, tienen poco tiempo. ¿Por qué les defino poco tiempo? Porque si les doy mucho tiempo van a estar buscando, van a estar consultando, que el Google, que estoy acá, y va a ser más complicado. Van a tratar de hacer la evaluación sin estudiar. Repasen. No son preguntas rebuscadas, por si acaso, como cuando uno está en la parte de la certificación, porque obviamente es un curso bastante corto, ¿no? Sí. Por si acaso, alguna otra inquietud. ¿Están en base a las presentaciones? Sí, las evaluaciones, todo está en función de las presentaciones y los talleres, ¿no? Sí, por si acaso. Sí, las preguntas son de la presentación 1, por si acaso, ¿no? Sí. Cada evaluación tiene que ver con lo material de la sesión que están. Entonces, si la sesión 1, del material de la sesión 1, la evaluación 1, ¿no es cierto? Así van. ¿Alguna otra inquietud? Igual, recuerden que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me la pueden mandar por el chat interno del curso, ¿no es cierto? Igual les dejé mi correo electrónico, por si acaso. Igual yo estoy todo el día, no estoy conectado, obviamente, todo el día, ¿no? Pero sí me conecto por lo menos unas 10 veces al día al curso. Entonces trato de responder, si tiene alguna inquietud, yo le respondo por ahí. Si tal vez no le respondo por el chat, me pueden mandar un correo, ahí les dejé justo en la presentación, estaba mi correo, que tranquilamente yo eso sí estoy todo el día conectado, ¿no? De repente si no les respondo, puede ser que esté en alguna reunión o esté en alguna otra cosa, entonces, pero trato de, en la medida de lo posible, de responder lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Ya estamos terminando, ya debería haberme cortado porque 45 minutos, tenemos 2 minutos. Tienen 2 minutos para preguntar. Ingeniero, Dime. le saluda Jerónimo Gando, una consulta. Dime. El acta de constitución hay que llenarla completa para subir el taller, porque dijo algo, mencionó que los riesgos generales lo íbamos a ver más luego. Sí, por eso dice riesgos generales. No, cuando ya hacemos la matriz de riesgo, eso de ahí nos va a servir de guía y en la parte de la matriz de riesgo va a ser mucho más elaborada. ¿Sí? Ah, ya. Okay. Sí. Por eso son tipo resumen nomás. ¿Alguna otra inquietud? Igual yo les voy a grabar, está grabándose la reunión y yo se las voy a publicar, ¿no es cierto? Para las personas que no pudieron estar o alguien que alguna duda llegaron un poquito atrasado, yo les voy a grabar esta charla, ¿sí? Y se las voy a poner como parte del material del taller, ¿ya? Del curso, ¿sí? De la primera sesión. ¿Alguna otra inquietud? Tenemos 1 minuto antes de que
el Zoom nos corte el enlace. ¿No hay más inquietudes? Bueno, por si acaso voy a tratar de la próxima reunión programarla para la mañana, que fue la segunda votación más alta, ¿no? Entonces yo esta les di por mayoría, entonces yo igual con todo voy a tratar de, ya voy a ver cómo estamos en cronogramas, en tiempos, y yo les aviso de igual forma en la plataforma cuándo sería. Voy a tratar de programarla de 8 a 9 de la mañana para que se vayan organizando. Podría ser jueves o viernes, ¿sí? Listo. Si no tienen ninguna otra inquietud, yo les agradezco por estar aquí y ya saben, cuentan con mi ayuda. Todo lo que yo les pueda ayudar, con gusto. Algo sé, trato de compartir algo de lo poco que yo sé. Así que, bueno, muchas gracias. Descansen, cuídense y estamos en contacto, ¿no? Cualquier cosa estoy para servirles. Buenas noches, con